Bueno, vamos a comenzar ya el sexto bloque, ¿vale? Que es la patología intersticial. Son muchos temas secundarios que en bloque sí que tienen más importancia. El problema es que son muchas enfermedades muy parecidas, muy liosas, ¿vale? Y que nos puede parecer que es muy poco rentable. Pero si sabemos dominar los 4 puntos que hay de cada una de ellas, conseguiremos aceptar la gran mayoría de las preguntas, ¿vale? Así que bueno, vamos a estudiar esta parte principalmente con preguntas, ¿vale? Y vamos a seguir el siguiente esquema. En primer lugar, la fibrosis pulmonar y otras enfermedades parecidas, ¿de acuerdo? Luego las enfermedades por inhalación de polvos, ¿vale? Luego las eosinofilias, sarcoidosis, vasculitis y hemorragia pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con la pregunta 102, ¿vale? Que dice así: un paciente de 56 años, fumador de 10 paquetes años, empleado de banca, consulta por disnea de esfuerzo y tos seca desde hace 8 meses. En la exploración física se aprecian crepitantes secos, bivasales y acropaquias. Se realiza una radiografía de tórax en la que aparece un patrón intersticial reticular de predominio en las bases, sin otros hallazgos. Una gasometría arterial basal en reposo muestra una PO2 de 69, PCO2 de 36 y durante el ejercicio PO2 de 50 con PCO2 de 32. Todos los hallazgos siguientes apoyan el diagnóstico de sospecha, excepto uno. Bueno, pues un paciente varón de 56 años, ¿vale? Que tiene disnea progresiva, con tos seca, crepitantes bivasales teleinspiratorios, acropaquias, patrón intersticial en la radiografía de tórax, hipoxia con el ejercicio, lo cual habla de difusión alterada. Y ya, eso es una fibrosis pulmonar idiopática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pruebas apoyan el diagnóstico? Bueno, ¿cuál de las siguientes pruebas no lo apoya? Disminución de la capacidad pulmonar total, capacidad vital forzada y DLCO con cociente tifenol de 88%, cierto. Restricción pura, ¿vale? Con alteración de la difusión. Bien. Segundo, afectación parcheada de predominio basal y periférico en ataque. Pues también, ¿verdad? Sabemos que es basal, es parcheada y bueno, periférica. Tercero, predominio de lesiones en panal de abeja. Vale, pues eso también podría ayudarnos al diagnóstico, es la fase más tardía, ¿vale? 4. Imágenes extensas en vídeo deslustrado en vasos pulmonares. Bueno, pues en este caso no cuadra, ¿vale? Y ahora explico por qué. 5. Lavado broncoalveolar con predominio de neutrófilos y biopsia transbronquial sin evidencia de granulomas. Pues lo mismo, ¿vale? Lavado con neutrófilos, incluso a veces eosinófilos, hablador de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué es falsa la respuesta 4? Pues mira, en la fibrosis pulmonar idiopática, en todas las fibrosis pulmonares, sigue una progresión radiológica que es bastante constante, ¿vale? Sobre todo en esta enfermedad. Entonces, al principio se produce una afectación alveolar, ¿vale? Y eso en la radiología se traduce en un infiltrado en vídeo deslustrado, ¿vale? Imágenes en vídeo deslustrado. Después de la afectación alveolar comienza a afectarse ya el intersticio propiamente dicho, ¿vale? Es la afectación intersticial como tal, ¿vale? Reticular. Más adelante aparece la retículo nodular, ¿vale? Porque se forman agregados, puede que haya granulomas, puede que no, eso depende de la enfermedad, ¿vale? Y en quinto lugar aparece el pulmón espadal, ¿vale? Con grandes espacios aéreos, que hay que diferenciar bien de los espacios aéreos que aparecen en el enfisema, ¿vale? No son bullas pleurales, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Son quistes aéreos, ¿vale? La siguiente pregunta que vamos a hacer es la 104. Paciente de 50 años, no fumadora, que presenta disnea progresiva y tos. La auscultación pulmonar revela crepitantes teleinspiratorios de las bases. En la exploración física se aprecian acropaquias. De los siguientes, ¿cuál considera el diagnóstico más probable? Pues lo mismo, ¿no? Disnea progresiva, tos, crepitantes y acropaquias. Fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Y la siguiente pregunta, que va a ser la 109. Todo es cierto en relación a la histiocytosis X pulmonar, excepto 1. Existe infiltración pulmonar con distribución broncovascular por células del sistema monocito macrófago. Dichas células tienen en su interior unos gránulos intracitoplasmáticos. Cierto.
que se llaman los gránulos de Birbeck, ¿vale? Que tienen forma de raqueta de tenis. Primera pregunta, cierta. Además, define lo que es la enfermedad. ¿Vale? Segundo, en la proliferación de las células anteriores también se observan otras enfermedades como la enfermedad de Letter-Siwe y Hans-Huller-Christian. Bueno, Letter-Siwe es una histiocytosis que aparece en recién nacidos en niños pequeños, ¿vale? Hepatoesplenomegalia, hepatopenias y tal, y tiene una gravedad altísima, ¿vale? Tiene una mortalidad muy alta. Y Hans-Huller-Christian se caracteriza por una triada clásica, ¿vale? Que son lesiones líticas en huesos principalmente planos, ¿vale? Con exoftalmos y diabetes insípida, ¿vale? Es la triada clásica de Hans-Huller-Christian. En tercer lugar, la enfermedad puede presentarse como neumotórax. De hecho, es una de las formas más típicas de presentación de la histiocytosis X, ¿vale? Sintomatología respiratoria anodina, poco a poco, insidiosa, ¿vale? Y neumotórax muchas veces de repetición. Y luego, aparte, pueden añadirse los quistes óseos, diabetes insípida, etcétera, que implicarían mayor afectación orgánica y por lo tanto peor pronóstico. ¿Vale? 4. Puede haber afectación ósea, siendo los huesos más afectados los planos. Las lesiones óseas suelen ser solitarias. Bueno, pues es como ya hemos dicho antes. 5. El tratamiento de elección son los corticoides. Mentira. Los corticoides no han demostrado utilidad. ¿Vale? Aquí la principal arma de tratamiento es dejar de fumar, ¿vale? Generalmente son varones jóvenes muy fumadores, por lo tanto dejan de fumar, la enfermedad suele remitir, ¿vale? Siguiente pregunta es la 107. Sobre la linfangioliomatosis, todo es cierto, salvo 1. Se produce una proliferación de células musculares inmaduras en pulmones y vasos linfáticos de tórax y abdomen. Cierto. De nuevo es la definición de la enfermedad. Segundo, es típico del derrame pleural hemático. Mentira, no es hemático, es linfático, ¿vale? Porque hay vasos aberrantes, ¿vale? La linfa no se drena correctamente y produce derrame pleural linfático, ¿vale? Son quilotórax, sí afecta el conducto torácico, ¿de acuerdo? Tercero, las células de la linfangioliomatosis reaccionan con anticuerpos monoclonales HMB45. Bueno, pues mira, se puede saber o se puede no saber, pero como la segunda es falsa, pues esta ya la damos por hecho que es cierta. ¿Vale? 4. La anomalía funcional más común es la disminución de la TLCO. Exacto, ¿vale? En la linfangioliomatosis es muy característico. ¿Vale? Aparte de un patrón obstructivo, como la histiocytosis, ¿vale? Aumento de la capacidad pulmonar total, aumento del volumen residual, como la histiocytosis X también. ¿De acuerdo? 5. La complicación histológica más importante son las actiniolipomas. Pues también, ¿vale? Porque son proliferaciones de células musculares lisas y tal, y también está asociado con la linfangioliomatosis, ¿vale? Esta enfermedad se da en mujeres jóvenes, se debe a un exceso de estrógenos, ¿vale? Una mala relación entre estrógenos y progestágenos, por lo tanto el tratamiento sería la corectomía, tamoxifeno, progestágenos o el trasplante pulmonar, ¿de acuerdo? Y se caracteriza principalmente por la clínica, son 3 principales síntomas, que son los signos: hemoptisis, ¿vale? Porque afecta a los vasos sanguíneos, derrame pleural linfático, porque afecta a los vasos linfáticos, ¿vale? Y neumotórax, porque produce también quistes, ¿vale? Como la histiocytosis X. Bueno, ahora vamos a ver un segundo capítulo dentro de estas enfermedades intersticiales, que son las neumonías, las neumonitis o las afectaciones por inhalación de polvo, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado inhalación de polvo orgánico, que serían las neumonías, neumonitis, por hipersensibilidad, ¿vale? Que puede ser aguda, puede ser crónica, y luego por otro lado estarían la inhalación de polvos inorgánicos, ¿vale? Que tenemos la silicosis, asbestosis, beriliosis y la neumoconiosis de los mineros del carbono, ¿vale? Entonces, dentro de las neumonitis por hipersensibilidad tenemos aguda, subaguda y crónica, ¿vale? En todos los casos se producen por polvos orgánicos, ¿vale? La fisiopatología cambia. En el caso de la aguda, generalmente suele ser una hipersensibilidad tipo 1, con IgE por medio, o tipo 3, con inmunocomplejos, ¿vale?
mientras que en la subaguda suele ser una hipersensibilidad tipo 4, ¿vale? Respuesta celular tardía con formación de granulomas, ¿vale? En la neumonitis por hipersensibilidad crónica predomina la fibrosis sobre el resto de lesiones, ¿de acuerdo? Entonces es aguda alveolitis, subaguda granulomas y crónica fibrosis, ¿vale? Entonces, ¿cómo distinguimos la aguda de la crónica? Que a lo mejor nos encuentra un paciente, una edad cualquiera, ¿vale? Y una exposición, pero si no especifican que la exposición ha sido corta e intensa, no podemos saber que es aguda, y si nos dicen que es larga y progresiva, pues tampoco podríamos descartar de entrada con el antecedente epidemiológico que es crónica, ¿vale? Entonces, en la clínica, la aguda es como una neumonía, ¿de acuerdo? Es muy parecida a una neumonía, ¿vale? Es un cuadro atípico de neumonía, con fiebre, dolor de cabeza, mialgias, tos seca, sin expectoración, ¿vale? Luego la radiografía, pues así puede ser anodina o puede tener un infiltrado en las bases, principalmente, ¿de acuerdo? Y el patrón, como es una alveolitis, sería vidrio deslustrado, ¿vale? Luego la espirometría, pues sería restricción con disminución de la dilución, hipoxemia con hipocapnia, etc. ¿Vale? El lavado bronquial alveolar tenemos neutrófilos, porque es algo agudo, ¿vale? El tratamiento serían los corticoides. En el caso de la crónica, la clínica parece más bien una bronquitis crónica, ¿vale? Con tos y abundante expectoración, pero se suele dar en pacientes no fumadores, ¿vale? Entonces, bronquitis crónica en paciente no fumador sería una neumonitis por hipersensibilidad, ¿de acuerdo? En la placa de tórax, pues se ve patrón típico empanal, porque ya es avanzado, ¿vale? Sería el último estadio de la fibrosis pulmonar y se da principalmente en los campos superiores, ¿vale? Es una de las que entran dentro de fitness, ¿vale? Entonces, en la espirometría habría restricción y cierto componente de obstrucción, ¿vale? La DLCO estaría disminuida, en la gasometría habríamos hipoxemia con hipocapnia, ¿vale? Y en la lavado bronquial alveolar linfocitos tipo CD8, ¿vale? Porque es crónica. Bueno, el tratamiento sería el mismo, evitar la exposición con los corticoides, pero como aquí ya está en fase de fibrosis, pues los corticoides nos dan un poco más igual, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las enfermedades por inhalaciones de polvos inorgánicos, la más importante de todas es la silicosis, claramente, ¿vale? Que se da por exposición a polvo derivado del cuarzo, ¿vale? A partículas de sílice. Luego está la neumoconiosis de los minerales del carbón, ¿vale? Que es el mineral es la antralita. ¿Vale? Y luego está la asbestosis, el asbesto, el amianto, aislantes, frenos y tal. Y luego la beriliosis, ¿vale? El berilio se analiza con cierta tecnología, fluorescentes y otras cosas, ¿vale? Entonces, las cosas importantes son las acropaquias, aparecen la silicosis, ¿vale? Y la asbestosis. Eso es importante, ¿vale? Luego, ¿cuáles afectan a campos superiores? Pues solo la silicosis, ¿vale? Suele producir nódulos en campos superiores con adenopatías en cáscara de huevo. Eso es lo típico de la silicosis, ¿vale? En la neumoconiosis generalmente se afectan los campos superiores también y un tipo de afectación curiosa, que es muy susceptible de preguntar, sería el síndrome de Kaplan, ¿vale? Que es la asociación de neumoconiosis con nódulos reumatoides en el pulmón, ¿vale? Luego están las asbestosis, que suele afectar a campos inferiores, es muy importante, y suele producir placas neurales parietales bilaterales, ¿vale? Es más importante. La beriliosis da un cuadro que podríamos comparar incluso con la sarcoidosis, ¿vale? Entonces, bueno, la silicosis es la única que vamos a ver un poco de forma un poco más detenidamente, ¿vale? Hay 4 cuadros principales. Entonces, estaría la silicosis aguda, ¿vale? Que es una exposición muy intensa durante poco tiempo. Aquí poco tiempo pueden ser semanas, ¿vale? Entonces, cursa de forma rápidamente progresiva, ¿vale? Genera una insuficiencia respiratoria bastante rápido y tiene mal pronóstico, ¿vale? Aparte que tiene mucho riesgo porque es parecido a la proteinosis alveolar, ¿vale? La reacción que produce el sílice acumulado de forma rápida en el pulmón se produce surfactante en grandes cantidades y eso se puede infectar tuberculosis por atípicas, ¿vale? Por micobacterias atípicas, cardia, monocistis, etc. ¿De acuerdo?
Entonces, importante la silicosis aguda, que va muy rápido, que tiene mal pronóstico y que tiene mucho riesgo de tuberculosis. La acelerada es una silicosis simple que se produce durante poco tiempo y se suele dar generalmente en pacientes con enfermedades reumatológicas del tejido conjuntivo, ¿vale? La silicosis simple es la que hemos descrito antes, ¿vale? Pequeños nódulos silicóticos menores de 1 centímetro en nódulos superiores, ¿vale? Con adenopatías en cáscara de huevo. Esta puede llegar a ser asintomática y pueden afectar pruebas de función pulmonar y no comprometer el pronóstico del paciente, ¿vale? En caso de tener síntomas, pues una anemia leve, tos, un poco de obstrucción, etc. ¿Vale? Lo más importante es que generalmente no compromete la supervivencia. Y luego está la fibrosis pulmonar masiva. Que esto, cuando se produce, cuando empiezan a coalescer los nódulos silicóticos, tienen un tamaño considerable, ¿vale? Desestructuran todo el parénquima, producen fibrosis, etc. Entonces, esto sí que afecta a las pruebas funcionales, produce una obstrucción, una restricción considerables con disminución de la DLCO, con insuficiencia respiratoria parcial, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente es lo que hay que saber sobre la silicosis. Bueno, vamos a hacer la pregunta 105. Con relación a las enfermedades que se producen por inhalación de polvos inorgánicos, señale lo incorrecto. 1. La exposición a sílice, cuando es muy intensa, produce infiltrados alveolares que predominan en campos inferiores y puede ser mortal en corto espacio de tiempo. 2. La existencia de placas pleurales es patognomónica de asbestosis. 3. La silicosis puede dar como complicación en neumotórax. 4. La telextasia redonda es una complicación poco frecuente de la enfermedad pleural inducida por el asbesto. 5. La asbestosis predispone a carcinoma de pulmón, sobre todo las variedades de adenocarcinoma y epidermoide. Bueno, pues la 1 ya hemos explicado que sería la silicosis aguda, que puede producir la muerte en corto espacio de tiempo y tiene mucho riesgo de tuberculosis. La 2 es falsa, porque las placas pleurales pueden aparecer también en el artritis reumatoide de la tuberculosis, que produce un derrame de larga evolución. ¿De acuerdo? La silicosis puede dar como complicación neumotórax. Sí, si se da un nódulo silicótico y tiene comunicación con la vía aérea y tal, puede producir un neumotórax. Y ya está. Y bueno, el quinto, que la asbestosis predispone a carcinoma de pulmón, sobre todo adeno y epidermoide, exactos. ¿Vale? La asbestosis también, el mesotelioma, más frecuentemente cáncer de pulmón, más característico, mesotelioma. Eso es muy importante. ¿Vale? La pregunta 110. Bueno, vamos con la pregunta 110. En relación con la exposición al asbesto, es falso entre las siguientes respuestas. 1. Generalmente la asbestosis se evidencia tras una exposición prolongada, 10-20 años. 2. Aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón a partir de los 15 años de exposición. 3. Aumenta el riesgo de tuberculosis. 4. Aumenta el riesgo de mesotelioma maligno, no siendo este riesgo mayor si el paciente es fumador. 5. En la radiología torácica se observan placas pleurales. Bueno, pues en esta pregunta la respuesta falsa es la número 3, porque la única que aumenta el riesgo de tuberculosis es la silicosis, ¿vale? Y en concreto la silicosis aguda. La respuesta 4 es muy importante, porque el asbesto potencia el efecto carcinógeno del tabaco en el cáncer de pulmón, ¿vale? Pero no en el mesotelioma maligno. Y la quinta también es muy importante porque las placas pleurales bilaterales, sobre todo en pleura parietal, son muy sugestivas de asbestosis, ¿de acuerdo? Así que estas cosas tenerlas muy en cuenta. Vamos a hacer la pregunta 113. Todo es cierto en la enfermedad de eosinófila pulmonar, excepto 1. En la neumonía y eosinófila aguda es frecuente la recaída al suspender los corticoides. 2. En la neumonía y eosinófila crónica puede existir asma y elevación de IgE.
3. La neumonía eosinófila aguda presenta la radiografía infiltrados difusos bilaterales alveolo-intersticiales. 4. En el síndrome hipereosinófilo puede haber fibrosis endocárdica. 5. La neumonía eosinófila crónica es más frecuente en mujeres. Bueno, pues la respuesta incorrecta es la 1, ¿vale? Porque generalmente la neumonía eosinófila aguda se presenta de forma muy brusca, es como síntomas del distrés respiratorio agudo, ¿vale? Pero responde muy bien a corticoides de forma característica y no suele recurrir, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La neumonía eosinófila crónica contarán, bueno, es más frecuente en mujeres y suelen contar una historia de asma mal controlada, ¿vale? Que requiere muchos corticoides, que en el momento que se retiran o se disminuyen los corticoides vuelve a aparecer el asma, etc., ¿vale? Es un asma mal controlada, corticodependiente o corticoresistente, ¿vale? Aparte de eso, contarán un empeoramiento en los últimos meses o últimamente, ¿vale? Que consistirá en fiebre, pérdida de peso, astenia, disnea de reposo, etc. ¿De acuerdo? Lo más importante a tener en cuenta en esta enfermedad va a ser la radiología, ¿vale? Porque lo más probable es que nos la describan como negativo de edema agudo de pulmón, ¿vale? Por lo tanto, son infiltrados, periféricos, bilaterales, ¿vale? Que son transitorios, es decir, que desaparecen, pero que siempre que recurren lo hacen en el mismo sitio, ¿vale? A diferencia de la neumonía eosinófila aguda, que cuando recurren en diferentes sitios, ¿vale? Son migratorios, ¿vale? Está muy asociada, la aguda está muy asociada a fármacos y a parásitos, ¿vale? Lo que se llama el síndrome de Lefe, ¿de acuerdo? La aspergilosis broncopulmonar alérgica es bastante, la clínica superponible a la de la neumonía eosinófila crónica, ¿vale? Contarán un asma, con mala evolución, resistente, etc. ¿Vale? También puede darse en fibrosis quística y en personas con atopia, aunque no tengan asma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que hay una colonización del árbol bronquial, ¿vale? de las grandes y las pequeñas vías con aspergillus, ¿vale? Esto produce una reacción alérgica con aumento de la IgE, con inmunocomplejos, con reacción cutánea retardada, es decir, con inmunidad celular, ¿vale? Es una forma de hipersensibilidad que tiene hipersensibilidad tipo 1, tipo 3 y tipo 4, ¿vale? Que son son parámetros útiles para el diagnóstico. Entonces, en una historia de asma mal controlada tenemos que plantearnos siempre la neumonía eosinófila crónica y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿vale? Sobre todo cuando tienen un empeoramiento. ¿Cómo distinguimos la aspergilosis broncopulmonar alérgica de la neumonía eosinófila crónica? Bueno, pues principalmente porque te van a contar unas bronquiectasias centrales, ¿vale? Con imágenes en dedo de guante, etc. Aparte de los infiltrados periféricos, bilaterales, recurrentes, etc. ¿Vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque son bastante parecidos. Aparte de la aspergilosis, que tienen que hablar de alguna manera de la aspergillus, ¿vale? Bien sea porque hay aumento de la IgE específica o porque hay precipitinas, es decir, inmunoglobulinas que producen inmunocomplejos y precipitan, ¿vale? O inmunidad retardada al hongo, ¿vale? Ambos casos se tratan con corticoides, pero la aspergilosis, si no mejora con corticoides, estaría indicado el tratamiento con antifúngicos, ¿vale? Aunque no es una invasión por el hongo, ¿de acuerdo? Sino sería una aspergilosis invasiva, ¿vale? Que requiere más un diagnóstico invasión tisular por el hongo, ¿vale? En este caso no, en este caso solo coloniza, ¿vale? ¿Cómo distinguimos estos dos cuadros del Churg-Strauss? Porque la parte respiratoria la van a contar de la misma forma, ¿vale? Eosinofilia, con asma mal controlada, etc. Pues porque el Churg-Strauss suele tener manifestaciones extrapulmonares muy importantes, ¿vale? Suele tener reacciones cutáneas, tener gastrointestinales, del territorio otorrinolaringológico, ¿vale? Cualquier cosa así, algo que vaya más allá de los pulmones, hay que pensar en un Churg-Strauss, ¿vale? También la afectación cardíaca, ¿vale? Que es la primera causa de muerte en el Churg-Strauss. El síndrome hipereosinófilo es una hipereosinofilia mayor de 1500, ¿vale? Durante más de 6 meses con afectación de más de 2 órganos, ¿vale? Entonces, bueno, pues suele afectar a la piel, al tubo digestivo, a los pulmones, al endocardio, ¿vale? Y bueno, pues básicamente eso ya es más difícil de que lo pregunten y es más fácil de diferenciar porque contarán una afectación por eosinófilos directamente, no hablarán de vasculitis como en el Churg-Strauss, ¿vale? Así que
estos cuadros, que parecen muy difíciles, lo único importante es saber diferenciar unos de otros. Pregunta 112. Un paciente tiene clínica de asma desde hace 10 años, con frecuentes exacerbaciones que requieren el uso de corticoides orales, y en el último mes presenta nódulos cutáneos de las extremidades superiores. Se realiza una analítica con 13.500 leucocitos, siendo el 35% eosinófilos. La función renal es normal y la radiografía de tórax muestra múltiples nódulos no cavitados. De las siguientes enfermedades, indique la que mejor explicaría este cuadro. Bueno, pues como os he explicado hace poco, que es un asma mal controlada, de larga evolución, ¿vale? Y que de repente comienza a añadir otras manifestaciones extrapulmonares, ¿vale? En este caso son cutáneas, pueden ser renales, pueden ser cardíacas, etc., ¿vale? Así que el Churg-Strauss no se os puede quitar de la cabeza. Vamos a hacer la pregunta 115. Un paciente de 50 años tiene sinusitis de repetición y pérdida de peso, a lo que se ha añadido la última semana hemoptisis de pequeña cuantía. Presenta anemia, leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación. La radiografía de tórax muestra opacidades múltiples en ambos hemitórax, algunas cavitadas, junto con derrame pleural izquierdo. De las siguientes, indique la enfermedad más probable: síndrome de Wood-Pasture, síndrome de Lofgren, granulomatosis de Wegener, hemosiderosis pulmonar idiopática o aspergilosis broncopulmonar alógica. Bueno, pues tenemos un paciente, ¿vale?, que tiene afectación del territorio ORL, ¿vale?, otorrino, que además tiene hemoptisis, que hacen una placa, ¿vale?, y se ven opacidades múltiples cavitadas, ¿vale? Cuando hablan de algo así que huele autoinmune, que afecta a diferentes órganos, que tiene leucocitosis, la velocidad, la PCR altas, ¿vale?, eso hay que pensar en algo autoinmune o infeccioso, ¿vale? Si habla de nódulos pulmonares cavitados múltiples, pues una neumonía cavitada, ¿vale?, pero sería principalmente afectación pulmonar, un poco más, ¿vale? Luego podría tener fiebre, podría tener cualquier signo de sepsis, ¿vale? Pero en principio, si te hablan de nódulos pulmonares cavitados y algo más, bien sea cutáneo, ORL o renal, hay que pensar en un Wegener siempre, ¿vale? Siempre. Así que también una enfermedad a tener en cuenta. Vamos a hacer la 114. Todo es cierto en los síndromes de hemorragia alveolar, excepto: el síndrome de Wood-Pasture es típico de varones entre 20 y 30 años. Se han descrito formas más limitadas al riñón en pacientes de más edad. 2. En aproximadamente la mitad de los pacientes, el síndrome de Wood-Pasture, la afectación pulmonar y renal ocurre a la vez. 3. En la hemosiderosis pulmonar idiopática, la radiografía de tórax muestra infiltrados reticulonodulares y las hemoptisis son repetidas. 4. Cuando la enfermedad causante de hemorragia alveolar está en remisión, la BLCO permanece elevada. Y 5. En la hemorragia alveolar producida por la granulomatosis de Wegener se encuentran elevados los C-AMP. Bueno, pues la respuesta falsa es la 4, ¿vale? Porque la BLCO solo permanece elevada mientras haya hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, si está en remisión, lógicamente ya no va a haber aumento de la BLCO, sino más bien disminución. Porque un paciente que tenga hemorragia alveolar difusa, ¿vale?, o hemosiderosis pulmonar primaria, va a tener hemoptisis de repetición. Y al cabo de un tiempo, eso va a acabar produciendo fibrosis. Por lo tanto, hay que distinguir dos cuadros dentro de esta misma enfermedad. Por un lado, el momento de la hemorragia, ¿vale?, que contarán disnea, con infiltrados, lo que sea, y probablemente hemoptisis, algo de anemia, incluso si es muy grave, hipotensión. ¿De acuerdo? En ese momento, la radiografía muestra infiltrados alveolares, ¿vale?, es decir, vidrio deslustrado y cosas de ese tipo, ¿vale? Y la BLCO estaría aumentada. Mientras que, pasado un tiempo, después de hemoptisis de repetición, el paciente presentará un patrón reticulonodular o incluso una fibrosis pulmonar, ¿vale?, con DLCO disminuida, ¿vale? Y luego tendrá datos de ferropenia, tendrá anemia, tendrá disminución de la ferritina, puede que tenga neuropatías, esplenomegalia, etc. Pero en ese momento no contarán hemoptisis, ni contarán hipotensión, ni cosas de ese tipo, ¿de acuerdo?
Así que hay que distinguir también cuando hablan de la aguda y de la crónica. Bueno, y vamos a dar la última de las enfermedades intersticiales, ¿vale? Que sin embargo es una de las más importantes porque han caído bastantes preguntas, ¿de acuerdo? Es la sarcoidosis, ¿bien? Y de esta enfermedad, ¿qué es lo que hay que saber? Para empezar, que como todas las autoinmunes es más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? Mujeres jóvenes y primordialmente de raza negra, ¿vale? Es más frecuente. O sea que la foto que viene en el manual hay que tener cuidado porque es un varón, ¿vale? Entonces, no os quedéis solo con la foto, sino también tener en cuenta que son mujeres, generalmente. En segundo lugar, ¿por qué se produce? Pues, como todas las autoinmunes, no queda claro, pero hay una hiperactivación de los linfocitos T y CD4, que al final eso lleva a la activación de macrófagos y formación de granulomas, ¿de acuerdo? Granulomas contra un antígeno que no se conoce. Lo característico de estos granulomas es que no hay necrosis, ¿vale? Cuando hablan de granulomas no necrotizantes o no caseificantes, es una sarcoidosis, ¿vale? Y punto. A no ser que demuestren lo contrario, que te digan que no es una sarcoidosis, ¿vale? Estos granulomas no son patognomónicos, pero son muy sugestivos, así que tenedlos muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos granulomas se acantonan en diferentes puntos del organismo. La afectación más frecuente es la torácica, ¿vale? Seguida por el hígado, la afectación cutánea y la afectación ocular, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hablen de nódulos intratorácicos o iliares, hay que tener en cuenta la sarcoidosis, ¿vale? Tiene como formas de presentación dos, puede ser aguda o puede ser subaguda, ¿vale? Entonces, la forma aguda, que es en semanas, ¿vale? Sería, por un lado, el síndrome de Löfgren, que sería con fiebre, artralgias, adenopatías biliares bilaterales, eritema nodoso, ¿vale? Y por otro lado, el síndrome de Hertzford, que es lo que se da en otorrino, ¿vale? Que puede producir parálisis facial bilateral, que es la fiebre uveoparotidia, con fiebre, uveitis y parotiditis, ¿de acuerdo? Y luego la forma subaguda de presentación, pues es una historia de varias semanas o meses de evolución, ¿vale? Con decaimiento, con astenia, con un síndrome constitucional general, ¿de acuerdo? Y a esto se añade progresivamente disnea. Generalmente es la otra forma de presentación, ¿vale? La clínica, bueno, pues la clínica es interminable, ¿vale? ¿Por qué? Porque allá donde se produzcan granulomas aparecerá una clínica concreta. Entonces, si es la hipófisis, puede haber diabetes insípida. Si se produce en la piel, en la cara, es lo que se produce el lupus perenne, ¿vale? Puede producir también infiltración en las parótidas, ¿vale? Es también bastante frecuente. Parálisis facial, ¿vale? Puede infiltrar el miocardio produciendo bloqueos auriculoventriculares, alteración en el hígado, ¿vale? Que puede haber incluso dolor, elevación de las transaminasas, etc. Puede haber esplenomegalia, puede haber afectación de la médula ósea, etc. ¿De acuerdo? Así que es una clínica que o te lo cuentan de forma fácil o puedes liarte porque hay muchas manifestaciones posibles. En cuanto a la parte ya puramente respiratoria, hay que distinguir por un lado la afectación por los propios granulomas, ¿vale? Que va a producir un patrón obstructivo porque afecta principalmente a la vía aérea, distorsiona y eso produce un patrón obstructivo. Y por otro lado, tenemos la afectación intersticial con fibrosis, ¿vale? Por lo tanto, la sarcoidosis puede producir restricción por fibrosis difusa, ¿vale? Y obstrucción por afectación de la vía aérea, produciendo bronquiectasias o cualquier cosa parecida, ¿de acuerdo? Así que distinguir esas dos cosas. Cuanto al diagnóstico, el diagnóstico solo se hace mediante biopsia, ¿vale? Es lo que da el diagnóstico de certeza. Pero hay que tener en cuenta, por un lado, que la placa de tórax tiene un valor pronóstico, en el sentido de que va a hablar de la probabilidad de remisión, ¿vale? Y luego la espirometría va a hablar más que de la probabilidad de remisión del grado funcional que tiene el paciente, es decir, dónde lleva la enfermedad, cuánto repercute al paciente, ¿vale? Por un lado, tendríamos entonces la placa que hablaría de probabilidad de remisión, ¿vale? Y la espirometría que hablaría del avance de la enfermedad, de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la ECA, por ejemplo, pues es característico que esté elevada, ¿vale? Pero no es imprescindible y además no tiene valor sobre la actividad de la enfermedad. O sea, que no os fiéis si os hagan una ECA elevada, pero que no se os olvide pensar en la sarcoidosis, ¿de acuerdo? Eso es muy importante.
Y ya por último, el último punto importante de la sarcoidosis es el tratamiento. ¿Cuándo se debe tratar una sarcoidosis? Bueno, pues es en un estadio 2, ¿vale? Que tenga linfadenopatías iliares, ¿vale? Con esa cáscara de huevo, lo importante son adenopatías bilaterales iliares, ¿vale? Con afectación intersticial. Eso es un patrón número 2, ¿vale? Estadio 2 de la sarcoidosis. Y se debe tratar siempre que tenga este patrón con clínica, ¿vale? O con alteración funcional. Si no tiene clínica ni alteración funcional, se espera. Si ve que no remite o que evoluciona, se trata, ¿vale? En caso de que tenga clínica, alteración funcional, se trata directamente. Y luego hay una serie de manifestaciones extrapulmonares o extratorácicas que también van a tener que ser tratadas de entrada, ¿vale? Como puede ser la afectación cutánea extensa, la parálisis facial, cualquier afectación neurológica, afectación cardíaca, hipercalcemia, etc., ¿vale? Ese tipo de, bueno, hipercalcemia persistente, ¿vale? Que se produce porque los granulomas están compuestos con macrófagos y los macrófagos producen vitamina B cuando están activados, ¿vale? De forma que va a haber hipercalcemia. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas sobre la sarcoidosis. 116. En la sarcoidosis pulmonar no esperaría encontrar 1. Lavado broncoalveolar con predominio de neutrófilos. 2. Restricción ventilatoria. 3. Elevación de los niveles de la enzima convertidora de la angiotensina. 4. Adenopatías paratraqueales acompañando las adenopatías iliares. 5. Disminución de la capacidad de difusión. Bueno, la respuesta correcta es la 1, ¿vale? Es lo que no esperaríamos encontrar. Lo que tendríamos que ver serían linfocitos CD4, ¿de acuerdo? Pregunta 117. Paciente, 39 años de edad, enfermera de profesión, que en una radiografía de tórax preoperatoria presenta patrón intersticial reticulonodular de predominio en vértices, junto con adenopatías iliares bilaterales. Está asintomática. Le realiza una biopsia transbronquial en la que aparecen granulomas no necrotizantes. ¿Cuál de las siguientes situaciones sería indicación para iniciar tratamiento esteroideo? Bueno, pues es un estadio, sabemos que es una sarcoidosis, ¿vale? Por las adenopatías y por los granulomas no necrotizantes. ¿Bien? El estadio es el número 2, que tiene adenopatías iliares bilaterales con afectación intersticial. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que esto se trataba en caso de que tuviera afectación en las pruebas de función respiratoria o clínica. Ella está asintomática, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 2, deterioro de función pulmonar, ¿vale? La 4 no es verdadera porque dice que es transitoria. Para que se trate debe ser hipercalciuria permanente. Y la 3 tampoco es cierta porque el eritema nodoso es una patología relativamente leve, ¿vale? Por lo tanto, solo debería tratarse la afectación cutánea extensa, ¿de acuerdo? Y luego la 1 y la 5 pues, pueden servir para el diagnóstico, pero no para el tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para terminar con las enfermedades intersticiales vamos a hacer un pequeño repaso con ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lavado broncoalveolar diagnóstico. Bueno, pues esto es muy importante en la histiocitosis X, ¿vale? En la proteinosis alveolar, en la neumonía por neumocistis girovechi, ¿vale? Carcinomatosis, en algunas eosinofilias, etc. Pero sobre todo histiocitosis y proteinosis, ¿de acuerdo? Segunda pregunta, lavado con predominio neutrofílico. Bueno, pues tenemos principalmente la fibrosis pulmonar idiopática, ¿vale? Es la más importante. Luego también tendríamos la bronquiolitis obliterante o la neumonitis por hipersensibilidad aguda, ¿de acuerdo? Pero la característica es la fibrosis pulmonar idiopática, donde también pueden aparecer eosinófilos. Tercero, lavado con predominio linfocitario. Bueno, pues tenemos CD4, la sarcoidosis, CD8, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, ¿vale? Que sería la neumonitis criptogenética, y también tendríamos la neumonitis por hipersensibilidad crónica, ¿vale? Enfermedad intersticial con neumotórax, pues eso sería histiocitosis X
en varón joven, fumador, o linfangioliomatosis, mujer joven, ¿de acuerdo? En edad fértil. Campos superiores. Bueno, ¿qué enfermedades intestinales afectan principalmente a campos superiores? Bueno, pues supongo que os sabréis la regla mnemotécnica de Fitness, ¿vale? Que es fibrosis quística, histiocitosis, tuberculosis, neumonitis por hipersensibilidad crónica, espondilitis anquilosante, sarcoidosis y silicosis, ¿vale? Eso es muy importante. Y las que afectan a campos inferiores serían la fibrosis pulmonar idiopática, principalmente, y la asbestosis. Son las dos más importantes, ¿vale? El resto, pues, el nitrofurantoína también, pero eso es bastante menos importante, ¿vale? Entonces, luego, patrones radiológicos típicos que nos van a ayudar a saber el diagnóstico prácticamente con leer la pregunta, ¿vale? Con leer la descripción de la radiografía. Entonces, tenemos asbestosis, placas pleurales, parietales, bilaterales, ¿vale? Y lóbulos inferiores siempre. Sarcoidosis, patrón intersticial que puede aparecer o no, pero sobre todo cuando nos hablen de adenopatías ileales bilaterales, ¿vale? Muy importante. Silicosis, adenopatías ileales bilaterales en cáscara de huevo, ¿vale? Y suele haber nódulos silicóticos en campos superiores. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bueno, pues habrá infiltrados periféricos, bilaterales, transitorios, migratorios, ¿vale? Y bronquiectasias en dedo de guante, bronquiectasias centrales, ¿vale? Neumonía y eosinófila crónicas, el negativo del edema agudo de pulmón, ¿de acuerdo? Y el Wegener, que serían nódulos múltiples, bilaterales, cavitados, ¿vale? Si habla de no cavitados, a lo mejor es un Wegener, habría que tener un Church-Strauss, habría que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo?